6 de junio, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Paola Pescovés. Hoy estaré por Josefina Tausen y en el análisis Farid Cajat. ¿Cómo está Farid? Bien, vamos a empezar con Brasil, lo último de ese país, ya que la Fiscalía ha denunciado al presidente, nada menos, Michel Temer, por corrupción. El Procurador General de la República, Rodrigo Janot, presentó ante el Supremo Tribunal Federal una denuncia contra el mandatario por corrupción pasiva en base a los serios indicios de que Temer participó en una serie de irregularidades. Una de ellas, la confesión de uno de los directivos del grupo JBS, uno de los mayores productores y exportadores de carne, además de las grabaciones entregadas como prueba por el empresario Joesley Batista de una conversación con Michel Temer. Bueno, ya está todo dicho en el caso de Temer. Con esta denuncia podría ya presentarse ya esta destitución en el Congreso. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Que hay dos pasos previos. Primero, que el Tribunal Supremo Federal, que es ante quien el fiscal general presentó la denuncia, abra juicio y le pida a su vez al Congreso que vote la separación temporal del cargo de Temer mientras se produce el juicio. Esos dos pasos están por establecerse. En cuanto al Tribunal Supremo Federal, a juzgar por la fuerza de la evidencia, es de esperar que efectivamente presente cargos, porque ya, por ejemplo, la Policía Federal estableció que la grabación, una de las pruebas que hay en contra de Temer, una grabación hecha por un empresario cárnico que se acogió a la delación premiada, si bien está en mal estado, digamos, no ha sido editada. Entonces, todo parece indicar en ese caso que ahí Temer estaría avalando el pago de sobornos a un expresidente de la Cámara de Diputados preso de su propio partido, pero en este caso particular esta denuncia es por corrupción pasiva, por haber recibido sobornos, en otras palabras, claro, a través de un aliado que recibió, y eso está establecido, por propia confesión y porque presentó el maletín, recibió un maletín con alrededor de $150.000 o el equivalente en moneda brasileña. Pero no va a ser tan fácil poder destituirlo, ¿no? Es un largo proceso en el cual también participa la Cámara de Diputados. ¿Esto es distinto a lo que pasó con Dilma Rousseff? Se parece en el sentido de que el presidente tiene fuero privilegiado, igual Dilma que Temer, y se requiere de una mayoría calificada, es decir, 2/3 de la Cámara de Diputados, para que se le separe temporalmente del cargo mientras continúa el proceso. La diferencia con Dilma Rousseff, ¿cuál era? Que en el caso de Dilma Rousseff, como era un juicio político, no un proceso ante el Tribunal Supremo Federal, o sea, no un proceso stricto sensu judicial, era el propio Congreso el que tenía que decidir la suerte de Dilma Rousseff. En este caso se le separa, igual que a Dilma, suponiendo que lo apruebe el Congreso, por 6 meses a Temer, mientras dura el proceso, y si es encontrado culpable sería destituido. La gran pregunta es si un Congreso en el cual una parte sustancial de sus miembros están a su vez acusados de diversos cargos penales, la mayoría de ellos corrupción, pero incluso cargos como homicidio, va a estar dispuesto a destituir a uno de los suyos. Finalmente, la confabulación para destituir a Dilma Rousseff en parte era curarse en salud entregando un chivo expiatorio. Claro, yo estaba acá leyendo, por ejemplo, dicen que Temer sería suspendido, por ejemplo, por un plazo de 180 días, claro, y su vacante sería cubierta de forma interina por el presidente de la Cámara Baja, Rodrigo Maya. Mientras sucede, porque al final estamos ya también cerca a un proceso electoral, imagino en un par de años. 2018. Pero claro, el tema es que si Temer es encontrado culpable, de cualquier modo sería destituido antes de las elecciones. Claro, y ahí la consulta es, ¿quién lo va a hacer? Estábamos la semana pasada hablando de posibilidades, pero una podría ser también Lula, ¿no? Lula sigue adelante en las encuestas. La presunción es que, bueno, ganaría la primera vuelta, tiene la posibilidad de ganar la segunda vuelta, pero en segunda vuelta el voto en contra también es un factor importante y Lula, así como tiene un apoyo significativo, también genera grandes anticuerpos. El tema con Lula es si se concreta o no un fallo condenatorio en antes de que se inicie el proceso electoral en su contra.
Si eso no ocurre, probablemente prevalezca la idea entre sus seguidores de que lo que ocurre en su contra es más bien un proceso politizado. Dicho esto, sin embargo, acaba de ser condenado por el juez Moro Palocci, que era ministro de Lula y a quien se indica como el intermediario de los presuntos cobros que habría recibido Lula. Entonces, Palocci, ya estando condenado, podría también decidir acogerse a la delación eficaz, en cuyo caso, digamos, la evidencia judicial contra Lula sería más convincente de lo que ha sido hasta ahora. Totalmente incierto, ¿no? El futuro político en Brasil, por lo menos una incertidumbre que puede durar de 2 a 3 años, ¿no? O sea, en lo cual la población puede decir, todos son corruptos, ¿en quién puedo confiar, no? Bueno, ya hay indicios de que líderes populistas, en este caso de extrema derecha, como Bolsonaro, que si mal no recuerdo fue militar, podrían pescar a río revuelto, ¿no? O sea, lo peor de la crisis de corrupción es que no hay garantías de que la purga de los corruptos dé como resultado una mejor institucionalidad democrática. Hay la posibilidad de que más bien entronice a un dirigente populista que incluso si él no es personalmente deshonesto, cosa que habitualmente ocurre, que lo sea, no va a contribuir al desarrollo institucional del país. Ahora vamos a ir con otras informaciones y con la Corte Suprema de los Estados Unidos, que ha autorizado parcialmente el veto de viaje a ciudadanos de 6 países de mayoría musulmana tras admitir a estudio la legalidad de la norma. El presidente Donald Trump, por supuesto, ha celebrado esta decisión como una victoria para la seguridad nacional. Donald Trump celebra una victoria en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Este lunes el máximo tribunal restableció partes de la polémica orden ejecutiva de prohibición de viajes a ciudadanos de Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. La notificación judicial indica que estudiarán la legalidad de este veto en su próximo periodo judicial, entre octubre de este año y junio del próximo. Mientras tanto, quedará protegida una categoría de extranjeros que tengan un reclamo creíble de una relación de buena fe con una persona o entidad de los Estados Unidos. Conocida la decisión del tribunal, el presidente Trump emitió un comunicado en el que saludó el fallo y dijo: "Es una clara victoria para nuestra seguridad nacional". También señaló: "Como presidente no puedo permitir que la gente venga a nuestro país para hacernos daño. Quiero gente que pueda amar a los Estados Unidos y a todos sus ciudadanos". También estoy particularmente satisfecho de que la decisión de la Corte fue unánime, 9-0. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, remarcó que esta no es una victoria de la administración Trump. La implicación sobre el terreno en realidad no es tan grave, creo, como podría parecer al principio, porque el número de personas que se verán afectadas por esta estrecha versión de la prohibición es mucho menor. Es la más leve sombra de lo que propusieron originalmente. Esta organización aún mantiene la esperanza de que se prohibirá completamente la orden ejecutiva. ACLU pasará todo el verano preparándose para sustentar su posición ante la Corte Suprema y también para monitorear la acción de los funcionarios de inmigración con la orden restablecida parcialmente. Pasado 5 meses en estas polémicas y discusiones sobre el veto y finalmente le dan de manera parcial, ¿no?, la razón a Donald Trump, y para él es un triunfo. Sí, aunque todavía hay que recordar que tanto las derrotas iniciales como esta victoria son solo parciales, en el sentido de que son medidas temporales en tanto el sistema judicial resuelva el fondo del asunto. El fondo del asunto todavía no se ha resuelto y todavía podría perderlo. ¿Por qué la Corte Suprema falla de manera distinta como lo hicieron jueces de instancias inferiores? Porque esos jueces de instancias inferiores tomaron en consideración cierta información que no tomó en cuenta la Corte Suprema, fundamentalmente declaraciones de campaña de Donald Trump, donde decía que era una prohibición para musulmanes lo que pretendía implementar, los tuits de Donald Trump, donde ratificaba en algunas ocasiones primero que era una prohibición y luego el sesgo contra los musulmanes, que además estaba en el primer decreto de manera explícita. ¿Por qué no lo toma en cuenta la Corte Suprema? ¿Por qué no toma en cuenta esta información que he mencionado? Porque, bueno, es el criterio habitual de muchos en derecho: lo que no está en el expediente no existe. Te basas en el texto del decreto y lo que la normativa general sobre la materia establece.
no tomas en cuenta factores ajenos a la documentación pertinente, ¿no? Como sí hicieron los otros jueces. Por eso le dan la razón, o por lo menos autorizan parcialmente, no íntegramente, pero parcialmente, a entrar en efecto el decreto. Ahora, hay un par de problemas que persisten y van a ser un problema para cuando los jueces vean el fondo del asunto, que establece que hay una necesidad de seguridad de restringir, al menos temporalmente, el ingreso de ciudadanos o personas en general provenientes de esos 6 países. Como establece una investigación del Instituto Cato, Instituto Libertario, desde 1975 hasta 2015, o sea, un periodo de 40 años, ningún ciudadano estadounidense ha sido muerto en territorio americano por acción de un ciudadano de uno de esos 6 países. No queda claro por qué singularizar esos 6 países dada esa información. ¿Por qué no incluir en la lista Arabia Saudita, país del que provenían 15 de los 19 atacantes suicidas de los atentados terroristas de septiembre de 2001? Primera cuestión. Segunda cuestión, la suspensión del derecho de ingreso a los que ya tenían visa o la estaban solicitando era temporal, 90 a 120 días. Bueno, desde la presentación del primer decreto ya han pasado más de 120 días. ¿Por qué se requería de ese tiempo para establecer un nuevo sistema de procesamiento de información más riguroso? Revisión, por ejemplo, de los expedientes. ¿Qué Claro. pasa con la gente que estaba ya, por lo menos, por ejemplo, de Siria, ¿no? Que tenían ya pedidos de refugio, ¿no? Pedidos de asilo, familias enteras? Lo que ha establecido el Tribunal Supremo o la Corte Suprema es que si las personas ya habían sido admitidos por una universidad, un centro de estudios americano, y sobre todo si además de haber sido admitidos tenían financiamiento para sus estudios, tenían familia en el país, tenían ya un contrato de trabajo y habían obtenido la visa, en esos casos se les permitiría el ingreso. Todos los que no caigan dentro de esos casos, que no están del todo claramente establecidos, entrarían dentro de los efectos de el decreto ejecutivo, que como digo, la idea era por qué suspender temporalmente el ingreso, porque iban a establecer un sistema de control más estricto para los que aplicaran. Bueno, esos 4 meses, que era el plazo máximo para el caso de refugiados, ya han pasado. ¿Dónde está el sistema de control más estricto? ¿Por qué todavía es necesario el decreto? Claro, y además es ante la población es Trump que está con esta medida protegiendo a los Estados Unidos del ingreso de potenciales terroristas, cosa que, como tú bien explicaste, ninguno de los ciudadanos de esos 6 países han participado, por lo menos en los últimos atentados en Europa. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de ISIS, de ciudadanos europeos. Sí, claro. De otras naciones, o sea, ¿cómo controlar? Es imposible. La gran mayoría de los terroristas yihadistas en Estados Unidos, Europa, Australia, son ciudadanos de esos países, o cuando menos gente que residía durante años en esos países. Nacida ahí también incluso. Claro, nacido en ese país o adquirió, o sea, ciudadano de nacimiento o adquirió la ciudadanía o sin ser ciudadano residía hacía años. No vino del Medio Oriente, no vino de un país de mayoría musulmana. En el caso de estos 6 países, el argumento en realidad no era que esos países fueran una fuente particularmente importante de potenciales reclutas del terrorismo, sino lo complicado que era obtener información fidedigna de las autoridades locales de esos países sobre esas personas, sobre sus ciudadanos. Muy bien, vamos ahora a hablar del presidente Donald Trump de los Estados Unidos, ya que esta tarde él se ha reunido con el primer ministro indio, Narendra Modi, en la Casa Blanca. El encuentro ha servido para mejorar las relaciones entre ambos países, pese a sus diferencias en asuntos de comercio, el acuerdo climático de París y la inmigración. Pese a ello, el encuentro ha sido cálido, como lo han demostrado ambos líderes durante este primer contacto. Esto fue lo que dijo el presidente Trump en la conferencia de prensa conjunta. La relación entre la India y los Estados Unidos nunca ha sido mejor. Me siento orgulloso de anunciar a los medios de comunicación, al pueblo estadounidense y al pueblo indio,
que el primer ministro y yo somos líderes mundiales en medios sociales. Somos creyentes, dando a los ciudadanos de los países la oportunidad de escuchar directamente de sus funcionarios electos y para nosotros escucharlos a ellos. Supongo que ha funcionado bien en ambos casos. Vamos a dejar a los Estados Unidos y nos vamos hasta Venezuela, donde otro adolescente ha quedado grave tras ser baleado en la represión del nuevo trancazo promovido por los opositores al gobierno. El presidente Nicolás Maduro denunció nuevamente que hay un plan opositor para justificar una intervención de los Estados Unidos en ese país. Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron a varios jóvenes que participaron del trancazo por el futuro, una nueva protesta convocada por el bloque opositor Mesa de la Unidad Democrática y que intenta contener el proceso de la constituyente. La vía Francisco Fajardo se mantuvo completamente cerrada ante el avance de los manifestantes, quienes se abrieron paso a pesar de las bombas lacrimógenas. La represión también se sintió en la localidad de Turmeo, en el estado de Aragua. Allí un adolescente de 17 años, identificado como Jofre Rodríguez, quedó gravemente herido de bala. Su madre, María Piña, exigió el fin de la violencia mientras en redes sociales se pedían donantes de sangre y de medicamentos para el adolescente. Sin mencionar el caso de los fallecidos y heridos en las protestas, este fin de semana Nicolás Maduro volvió a acusar a la oposición de gestar un plan para derrocarlo con apoyo de los Estados Unidos. La fascista criminal María Corina Machado, el perverso tuétano del fascismo venezolano Freddy Guevara, el presidente de la Junta de Transición Julio Borges y este traidor apodado El Cuadrante. Este último, identificado por el oficialismo como el supuesto asesor electoral de la MUD y quien dirigiría un proceso de hackeo, intervención y sabotaje de todo el sistema informático del Consejo Nacional Electoral. Maduro Moros sostuvo que con el incremento de la violencia lo que se pretende es causar conmoción nacional para frenar los comicios de la constituyente. A pesar de las críticas a nivel mundial, el gobierno venezolano continúa con su plan de campaña. Este lunes fueron presentados los candidatos a la Asamblea Constituyente por el Distrito Capital en un acto público encabezado por la ex canciller Delcy Rodríguez. Bien, ha pasado muchas cosas en las últimas horas en Venezuela. Por ejemplo, los seleccionados de la sub-20 que lograron el subcampeonato, ¿no? Si no me equivoco, no quisieron ir a saludar a Nicolás Maduro porque ellos piensan que no se debe politizar el fútbol con Nicolás Maduro, y además también están reclamando la muerte de muchos jóvenes en las últimas semanas. Maduro los ha llamado unos desagradecidos porque no han sabido valorar todo el apoyo que le ha dado su gobierno. Vemos pues que siguen los problemas, que hay una serie de críticas y sin embargo Nicolás Maduro continúa con el tema de la invasión de los Estados Unidos. Sí, sobre ese último punto quisiera recordar algunos titulares a lo largo de los años. Septiembre del 2005, del diario El Mercurio de Chile, Chávez dice que Estados Unidos planea invadir Venezuela. Julio de 2010, del diario Público de España, Hugo Chávez, si nos invaden comenzará la guerra de los 100 años. De Telesur, en mayo de 2016, Maduro denuncia que están preparando una invasión de la OTAN, ya no de Estados Unidos únicamente, contra Venezuela. Lo toma un medio chileno. El diario El Mundo, marzo de 2017, este año, Maduro asegura que el presidente del Perú planteó a Trump invadir el país. Yo he rastreado cuando menos desde 2004 de 2 a 3 denuncias por año, más o menos en promedio, de algún plan de invasión de Venezuela. O sea, ya son, desde 2004 ya son 13 años más o menos, ¿no? ¿Cuántos años tienen que pasar antes de que alguien diga, esto es mentira, Estados Unidos no está preparando una invasión a Venezuela? Por otro lado, suponiendo que finalmente hubiera tal invasión en preparación, los preparativos serían evidentes. Tú no puedes movilizar. Para invadir Irak se movilizaron
150.000 soldados el año 2003 y se movilizaron buques de guerra al Golfo Pérsico, la quinta flota de la Marina de Guerra, se movilizó la aviación, se movilizaron blindados. Uno vio el despliegue militar previo a la invasión. ¿Dónde están las movilizaciones previas a la invasión que supuestamente prepara Estados Unidos y que el gobierno venezolano viene denunciando desde hace 15 años? Mira, si se da, no lo avisarían y sería sorpresivo y, ¿no es cierto? Sí, o sea, el punto es que impresionante que todavía se sigue usando ese argumento y sigue siendo creíble. Si me dicen se prepara un golpe, eso lo tendería a creerlo. Ya hubo un golpe contra el chavismo, ya hay evidencia de que hubo, digamos, de que hay sectores de la oposición que han hablado en conversaciones privadas que han trascendido de golpes, María Corina Machado mencionada ahí, y probablemente un golpe sea una de las vías por las que termine acabando esta crisis, ¿no? Pero una invasión norteamericana no tiene ni pies ni cabeza. Mira, Félix, justo mientras seguimos hablando de Venezuela, mira, vamos a ver las declaraciones de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, ha declarado para un medio local: Venezuela no es un estado de derecho, sino un estado policial. De eso habla de la situación política de ese país, y muchos hablan, incluso en el artículo, y preguntan si tiene o no aspiraciones presidenciales la fiscal, que ha cambiado su posición, que ha marcado distancia de la situación en Venezuela. Ahora la oposición no se lo va a sacar en cara porque son aliados, pero yo personalmente diría que Venezuela dejó de ser un estado de derecho, cuando menos desde que el chavismo, con Hugo Chávez a la cabeza, copó el Poder Judicial. El chavismo se apoderó del Tribunal Supremo de Justicia el año 2004, no el año pasado. Y ella fue parte, y fue Hugo Chávez el que cerró medios de oposición como Radio Caracas Televisión. Entonces, digamos, claro, para algunos sectores críticos del chavismo es conveniente decir la crisis económica empezó con Maduro, cuando los problemas del modelo ya se evidenciaban con Chávez. La suerte de Chávez, políticamente hablando, es que muere el 2013 y la caída del precio del petróleo se inicia recién el año siguiente, que es lo que termina de generar el colapso de la economía. Pero los desbordes autoritarios del régimen no empiezan con Maduro. Dicho lo cual, nada de lo que dice ahora la fiscal general es falso, solo que no es cierto desde que ella se convirtió en opositora a un régimen del que formó parte. Claro, es que recién se ha dado cuenta. Recién se ha dado cuenta. Muy bien, nosotros vamos a hacer una primera pausa aquí en el programa y volvemos con Theresa May, que firmó la alianza que le permitirá gobernar. Además, Cristina Fernández lanza campaña hacia el Senado. Volvemos. En la ciudad de Bajalwalpur, en Pakistán, se llevaron a cabo los funerales de los más de 150 personas, entre hombres, mujeres y niños, que murieron calcinados en el lugar, donde momentos antes un camión con combustible se averió. A raíz de esta tragedia, el primer ministro Nawaz Sharif canceló un viaje para dirigirse a la localidad y así acompañar a los deudos. El domingo por la mañana, el conductor de un camión que llevaba gasolina perdió el control de su vehículo y volcó en la pista. Testigos aseguran que varias personas se aproximaron para recoger el combustible y al parecer algunos estaban fumando, lo que habría provocado la explosión del vehículo. Nos vamos con la primera ministra británica, Theresa May, que alcanzó un acuerdo con el Partido Democrático Unionista de Irlanda del Norte, que va a permitir a los conservadores gobernar en minoría en el Reino Unido. May también se ha presentado en el Parlamento su propuesta para la permanencia de europeos en el Reino Unido después del Brexit. Theresa May selló su acuerdo con el Partido Democrático Unionista de Irlanda del Norte este lunes, concretando el apoyo necesario para su gobierno minoritario, que le permite encabezar el proceso de negociaciones de salida de la Unión Europea. Hoy hemos alcanzado un resultado que es bueno para el Reino Unido, bueno para Irlanda del Norte y permite a nuestra nación avanzar para afrontar los desafíos que tenemos por delante. Esta tarde regresaré para continuar nuestras discusiones mientras intentamos establecer el Ejecutivo de Irlanda del Norte.
Ahora más que nunca, nuestros líderes locales y nacionales deben trabajar juntos. Con esta firma, May concreta el apoyo de 10 diputados ultraconservadores, que además son pro-británicos y protestantes, luego del fracaso del partido de la primera ministra en las urnas el pasado 8 de junio. Horas más tarde, la jefa de gobierno acudió al Parlamento para detallar los planes de lo que ocurrirá con los ciudadanos de la Unión Europea en el Reino Unido después del Brexit. Los ciudadanos de la Unión Europea aportan una contribución inestimable a nuestro Reino Unido, a nuestra economía, a nuestros servicios públicos y a nuestra vida cotidiana. Ellos son parte integral del tejido económico, cultural y social de nuestro país. Y siempre he sido clara que quiero proteger sus derechos, por lo que en un principio busqué un acuerdo al respecto antes de que activemos el artículo 50. Ante ello, May ha reiterado que no se le pedirá a ningún europeo abandonar el país apenas Gran Bretaña salga de la Unión. Según la primera ministra británica, su propuesta tuvo una respuesta positiva de los dirigentes del bloque y hay una fuerte voluntad mutua de llegar a un acuerdo. Bien, y vamos a hablar pues de lo que significa esos convenios, estas conversaciones en las cuales pues ella también está buscando poder gobernar tranquila, ¿no? Cosa que no va a conseguir probablemente. O sea, hubiera estado más tranquila si no hubiera convocado estas elecciones. O sea, este fue uno de sus grandes errores. Los conservadores, digamos, la constante ha sido, convocan a una consulta popular cuando están más de 20 puntos por encima en las encuestas y el día de la elección las cosas salen distintas a lo esperado. Fue así con el referendo del Brexit, que además recordemos el primer ministro conservador reelegido poco antes con una mayoría inusitada en el Parlamento, creía que el resultado estaba establecido de antemano y perdió, ¿no? Y tuvo que renunciar. Y ahora Theresa May tenía una mayoría heredada de Cameron, sin necesidad de alianzas, como había sido el gobierno anterior de Cameron, y decide jugarse al albur de una elección anticipada y pierde esa mayoría. Y ahora no solo es el tema de que tiene que hacer alianzas para lograr mayoría y una mayoría aún con las alianzas menor a la que ya tenía y que sigue teniendo un ala disidente dentro de su partido que es partidaria de un Brexit duro y que la va a enfrentar en torno a ese tema, sino que además esta alianza crea una serie de problemas. Como dijo un antecesor de la propia May en el cargo de primer ministro, John Major, puede traer problemas en Irlanda del Norte, porque en Irlanda del Norte el gobierno nacional del Reino Unido era el mediador entre Sinn Féin y fuerzas como este partido unionista con el que ha formado alianza. ¿Cómo vas a ser mediador si tu permanencia en el gobierno depende del apoyo de una de las partes? Segundo lugar, Irlanda del Norte va a obtener recursos adicionales por el apoyo de este partido a la agenda de gobierno de May. Lo que dicen los galeses y los escoceses es, como no la apoyamos en el Parlamento, a nosotros sí nos recortan presupuesto. Si la hubiéramos apoyado, nos hubiera dado recursos adicionales. Para nosotros sí hay austeridad, para Irlanda del Norte no, porque el Partido Unionista las apoya. Entonces, hay varios problemas con esta coalición, no está claro que vaya a durar. La tiene difícil. Tal vez dure menos que la propia negociación del Brexit, y eso es una de las fuentes de incertidumbre. Así es, y nosotros nos vamos de Reino Unido hasta Argentina, ya que la expresidenta de ese país, Cristina Fernández, viuda de Kirchner, postulará en las elecciones de octubre para el Senado. La noticia fue anunciada por el portavoz del Partido Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires, según informó al diario argentino La Nación. Tras su paso por la Casa Rosada, Fernández, quien ya fue 3 veces senadora y diputada nacional, retorna a la arena política para disputar una curul por la provincia de Buenos Aires. De cara a las legislativas, la expresidenta argentina lanzó su spot de campaña. El video repasa algunos fragmentos de su discurso en la cancha del Arsenal durante el lanzamiento de su Frente Electoral Unidad Ciudadana, en el que se dirige a los que considera afectados con los ajustes fiscales de la gestión de Mauricio Macri. Ciudadana, un nuevo frente Muy bien, Diva, podemos comentar, bueno, de Cristina Fernández, pues que no ha pasado mucho tiempo en realidad para que vuelva a la escena política, ¿no? Ella quería regresar y además sabe que como senadora también puede ser pues una piedra en el zapato para Mauricio Macri, ¿no? Sí, sobre todo
teniendo en cuenta que Macri no tiene mayoría propia en el Congreso, ¿no? Ha tendido alianzas con, bueno, así ha sido siempre el peronismo, ¿no? El propio Perón decía, los peronistas somos como los gatos, ¿no? Nos oyen gritar y creen que nos estamos peleando, pero en realidad nos estamos reproduciendo. Digamos, la consigna de la mayoría de dirigentes peronistas es: te vas con el que tiene probabilidades de ganar dentro del partido. Hay facciones, pero ha logrado atraer a facciones de centro derecha porque creen que tiene una oportunidad de regresar a la política, cosa que hace año y medio era virtualmente impensable. No está candidateando en cualquier parte, está candidateando en la provincia de Buenos Aires, porque si bien su imagen positiva a nivel nacional está alrededor del 30%, en la provincia de Buenos Aires está ligeramente por encima del 40%. Entonces está candidateando en donde tiene mayor apoyo. Y además no necesita ser primera, quedando segunda también entra al Senado. Entonces, de que va a entrar al Senado, todo parece indicar que lo va a hacer y va a tratar de tener la primera minoría dentro del Congreso. Pero también estoy yo leyendo que va a llamar la atención también la candidatura de Menem, ¿no? 86 años. Sí. ¿Quiere postular? Bueno, Menem es un ejemplo de lo que decía respecto a los peronistas. Menem, si algo representa o algo encarna, es el ala más conservadora del peronismo. Y en teoría los Kirchner eran el ala izquierda del peronismo. Menem terminó candidateando por el kirchnerismo al Senado, hasta donde recuerdo, ¿no? Sería interesante ver ahora por qué ala del peronismo es candidato. Pero en todo caso, claro, acá va a ser un debate entre, como ya lo planteó la propia Cristina, pasado y futuro. Ella dice: tengo un pasado, claro, no nací de un repollo, pero lo importante aquí es que con Macri no tenemos futuro. ¿A qué se refiere con el pasado de ella, las acusaciones de corrupción en contra de ella y su entorno? ¿A qué se refiere a que con Macri no hay futuro? A que el desempeño de la economía con Macri está siendo ligeramente peor de lo esperado. Ya se esperaba que el primer año fuera difícil porque era el año del ajuste, pero ya estamos entrados en el segundo año y las cosas... Si bien la economía ha crecido un 1% el trimestre anterior, pero está difícil para él, ¿no? Todavía va a ser un año difícil para la economía argentina. Muy bien, y nosotros ahora, Farid, vamos a leer una información nueva, en la cual hallan los restos carbonizados de Salvador Adame, el 7º periodista en México en ser asesinado este año. Ya estamos en el mes de junio, ¿no? Es la cantidad de periodistas pues que están, es una profesión muy peligrosa, ha resultado ser el periodismo, y este colega fue encontrado sin vida en un lugar conocido como Barranca del Diablo y fue secuestrado el pasado 18 de mayo, dice la BBC, y el lunes la Fiscalía informó que los restos carbonizados corresponden a este director de un canal de televisión de la ciudad de Nueva Italia. Ahora, ser periodista pues en México resulta muy peligroso, y más aún si tú te dedicas a investigar y denunciar, por ejemplo, a los narcotraficantes. El periodismo en México es peligroso por varias razones. Primero, porque hay una tasa de homicidios creciente. Había bajado hacia el final del gobierno de Calderón, ha vuelto a subir con Peña Nieto. Entonces te puede atacar el crimen común, ¿no? Pero además te pueden atacar los carteles del narcotráfico por tus denuncias periodísticas en contra de ellos. Pero por último, la mayoría de las amenazas contra periodistas no provienen del crimen organizado, provienen de autoridades, sobre todo autoridades locales o gobernadores de estados, como el exgobernador Duarte del estado de Veracruz. Entonces, lo grave es que además nunca se establece judicialmente quién era el responsable. Y cualquiera de estos grupos a los que he hecho mención podría ser el responsable en el caso de estas muertes. Vamos a pasar a África. Naciones Unidas ha pedido apoyo financiero a los líderes internacionales para responder a la llegada masiva de sudaneses a Uganda. Ese país recibe unos 2.000 refugiados cada día. La crisis de refugiados en África se agudiza y las Naciones Unidas piden ayuda a la comunidad internacional para poder asistir al 1 millón de personas que ha huido del conflicto de Sudán del Sur hacia Uganda. Este grave problema ha quedado en evidencia en la Cumbre Mundial sobre Refugiados en Kampala, realizada la última semana.
El liderazgo de Sudán del Sur es responsable, pero todos somos responsables de no haber ayudado a crear las condiciones para este país, que surgió como un nuevo país independiente para vivir en paz y armonía entre sus diferentes grupos comunitarios. Tenemos que hacer todo lo posible para detener este terrible sufrimiento del pueblo sursudanés. En la última cumbre de Kampala, donantes internacionales ofrecieron cerca de 352 millones de dólares para ayudar a este país en la afluencia de refugiados, pero la cifra está muy lejos de la meta, ya que son necesarios 2.000 millones de dólares para financiar a esta población en los próximos 12 meses. Malorinja, al norte de Uganda, es uno de los asentamientos que acoge a miles de refugiados sursudaneses. El 80% de la población depende de esta planta de agua proporcionada por la organización Médicos Sin Fronteras. De lo contrario, las enfermedades podrían propagarse rápidamente. They're not getting any water to start off. We're just going to have all of our health facilities filled in with dehydrated people. So at least making sure they have at least basic access to water can prevent so many of the other diseases and sicknesses. La realidad de los refugiados es desgarradora. Venimos de esa zona de Cayo Keji, Mutala. Eso lo escribieron los niños. Recordamos las cosas que solíamos hacer allí. Echo mucho de menos mi bonita casa en Cayo Keji. Ahora duermo al raso bajo la lluvia. Me rompe el corazón pensar en mi hogar. En el pueblo mataban a la gente con cuchillos. A los niños los aplastaban con troncos. 950.000 de los 1,3 millones de refugiados son sursudaneses. La violencia estalló en ese país hace casi 4 años, luego de una rivalidad entre el presidente Salva Kiir y su vicepresidente Riek Machar. Con el pasar del tiempo, esta se convirtió en la peor crisis de refugiados de África, con más de 3 millones de personas que huyeron de sus casas. Una nueva pausa y volvemos con la niña siria Bana Alabet, que figura entre los personajes más influyentes de Internet. Además, aumentan las víctimas mortales del naufragio en Colombia. Volvemos. Vamos a hablar de China, que liberó por razones de salud al disidente y premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo. Según su abogado, sufre un cáncer de hígado terminal, por lo que ha ingresado en un hospital en el norte del país. Liu Xiaobo recibió el premio Nobel de la Paz en el 2010, un año después de haber sido condenado a 11 años de cárcel por haber firmado junto a otros 300 intelectuales un manifiesto en el que reclama reformas políticas y derechos constitucionales como la libertad de prensa y expresión. Hablar ahora del presidente sirio. Bashar al-Assad visitó la ciudad de Amapor, primera vez desde que estalló la crisis siria en marzo del 2011. Entre tanto, la coalición kurda árabe, apoyada por Estados Unidos, continúa avanzando con el Estado Islámico en Raqqa. Bashar al-Assad reapareció y visitó a soldados heridos en las aldeas de Tal Afar y Rabeo, dos suburbios de la ciudad de Hama. Estas imágenes, difundidas por la presidencia de la República Árabe Siria, muestran al mandatario conversando con soldados heridos y sus familias. En la víspera, Assad acudió a una mezquita en la misma ciudad para participar en las oraciones por el inicio del Eid al-Fitr, una festividad que marca el fin del Ramadán. Este fin de semana, la coalición kurdo y árabe siria, apoyada por Estados Unidos, ha continuado con sus enfrentamientos contra el Estado Islámico y tomaron el distrito de Al-Qadisiyya cerca de Raqqa, la capital del califato yihadista. Pese a ello, Moscú ha acusado a los Estados Unidos de evitar atacar al frente al-Nusra o Fateh al-Sham, como se le conoce recientemente, dentro de Siria. Seguimos viendo doble estándar. Ya hemos dicho que tenemos la plena impresión, basada en la experiencia de combatir el terrorismo en Siria, de que el llamado Jabhat al-Nusra, o lo que se le llame ahora, es siempre salvada por la coalición liderada por Estados Unidos y otros estados que cooperan con ella. Lavrov ha señalado que en los últimos días la nueva encarnación de al-Nusra ha sido eliminada de la lista de objetivos, considerándolo un juego extremadamente peligroso que debe ser detenido. Bien, vemos a Bashar
Aparece en la televisión, no se le conocía imágenes cercanas. ¿Y por qué aparece bueno, en este momento? No aparecía porque tenía miedo a ser asesinado. No confiaba incluso en sectores de su propia seguridad. ¿Por qué reaparece? Bueno, primero está ganando la guerra civil. Y además de eso, el Daesh, lo que es el autodenominado Estado Islámico, está dejando de serlo, o sea, está dejando de ser cualquier cosa que pueda semejar un Estado, porque está perdiendo el control territorial que tenía. Entonces, por un lado, sus enemigos están siendo derrotados, pero por otro lado, se está lamiendo las heridas de 2 ataques a los que ni siquiera respondió. Israel ha atacado blancos del ejército sirio, alegando que a su vez habían habido lanzamientos de mortero contra lo que en realidad es territorio sirio bajo el derecho internacional, las alturas del Golán, pero que ahora está bajo ocupación israelí. Y Estados Unidos ha derribado 2 drones y un caza sirios porque atacaron o se acercaron demasiado a posiciones o bien de las milicias kurdas a las que Estados Unidos apoya, o bien a fuerzas norteamericanas en el terreno que apoyan esas milicias. Y entonces, claro, te atacan países que en el caso de Estados Unidos está bombardeando objetivos desde espacio aéreo sirio sin consentimiento del gobierno sirio, y el gobierno sirio no hace nada. Israel es contra objetivos que ellos consideran que es Hezbollah. Israel ha atacado a Hezbollah, pero últimamente al gobierno sirio, porque alegan que ha habido ataques, que ellos el alegato es que son provenientes de fuerzas del gobierno que han caído en las alturas del Golán, que Israel ya ha anexado. Internacionalmente nadie reconoce esa anexión, se sigue considerando territorio ocupado, pero Israel lo considera territorio propio y por ende considera que ha sido víctima de una agresión a la que tiene que responder. Bien, vamos ahora a hablar de la pequeña Siria. Vana Alabet, de apenas 8 años, es una de las personas más influyentes de Internet, según la revista Time, que también ha considerado en esa lista al presidente Donald Trump y el líder opositor ruso Alexei Navalny. Como se recuerda, Vana, que vemos en imágenes con ayuda de su madre, Fatema, subió fotos y videos de lo que era la vida en medio de la guerra siria durante el asedio de Alepo a finales del 2016. Estos testimonios han recordado mucho a Ana Frank durante la Segunda Guerra Mundial. Afortunadamente, en diciembre, Vana y su familia fueron evacuados de forma segura de Alepo y partieron rumbo a Turquía, donde fueron recibidos por el presidente Recep Tayyip Erdogan. Nos vamos ahora con socorristas que han reanudado las operaciones de rescate tras el naufragio de una embarcación turística en Colombia que dejó al menos 7 muertos y un número indeterminado de desaparecidos. Estas sobrecogedoras imágenes tuvieron lugar este domingo por la tarde en el embalse de Guatapé, en Colombia. Un barco turístico que acababa de zarpar de uno de los puertos del lago se hundía ante el asombro de los presentes con 170 personas a bordo. Durante 15 minutos que duró el naufragio, los botes vecinos intentaban socorrer a los pasajeros. Y ya todas las lanchas que estaban acá cerca empezaron a salir, a traer a las personas y bajaron personas bastante mal. También, claro, la gente por el desespero empezó a montarse encima de las otras personas para lograr salir. Entonces había mucha gente también lastimada, porreada. Vimos cómo sacaron a varias personas inconscientes. Hay al menos 6 muertos y 15 personas están aún desaparecidas. Los buzos han reanudado este lunes el operativo de búsqueda. En verdad fue increíble ver a todos los sobrevivientes que venían. Todo el mundo se solidarizó, ayudó un montón y en verdad nos dio mucha pena, vivir esta experiencia, ¿no? En un paseo, ¿no? El incidente ocurrió a las 2:30 de la tarde frente al malecón. Según indican los testigos, el barco emitió un sonido como si se quebrara y comenzó a hundirse. Mientras en China continúa la búsqueda de los desaparecidos de una aldea que quedó sepultada por un gigantesco alud, mientras que en Argentina se decretó luto nacional por la muerte de 15 personas, varias de ellas menores de edad, en un accidente de carretera. En China, las labores de búsqueda de unas 93 personas que fueron sepultadas por una avalancha de tierra en la aldea de Xinmu, en la provincia de Sichuan, tuvieron que ser paralizadas ante la alerta de un nuevo desprendimiento de tierra. Los radares detectaron movimientos y deformaciones en la montaña del condado de Maxian.
por lo que se ordenó la evacuación de los rescatistas y familiares de las víctimas. El sábado, unas 60 viviendas quedaron enterradas por una alud producto de las intensas lluvias. Por el momento se han recuperado una docena de cadáveres. En Argentina, un bus que transportaba a un grupo de niños y adolescentes de un club de danza se despistó en una carretera en la provincia de Mendoza, dejando 15 muertos, además de 21 heridos que se encuentran hospitalizados. Los menores y sus familiares viajaron el jueves de la localidad bonaerense de Gran Bor para participar de un concurso en la localidad de San Rafael. Por lo pronto se investigan las causas del accidente, pero todo apunta a que se debió al exceso de velocidad. En Colombia, un juez ordenó la captura de unas 9 personas sospechosas de participar del atentado al centro comercial andino, registrado la semana pasada. Las intervenciones se llevaron a cabo al sur de Bogotá, como parte de los operativos que realiza la policía y la fiscalía, para dar con los autores del ataque con explosivos que dejó 3 mujeres muertas. Se sospecha que los detenidos sean parte del movimiento revolucionario del pueblo. Una nueva pausa y volvemos con ordenan exhumar restos de Salvador Dalí para resolver demanda de paternidad. Además, con el universo mágico de Harry Potter, cumple 20 años de creación. Vamos a España, donde una jueza ordenó la exhumación del famoso pintor Salvador Dalí, fallecido en 1989, para resolver una demanda de paternidad. Una juez de Madrid ordena la exhumación de los restos mortales del pintor español Salvador Dalí, fallecido en 1989. Se trata de obtener muestras para practicar la prueba biológica de paternidad de Pilar Abel, nacida en 1956, quien presentó una demanda para ser reconocida como hija del artista. El estudio del ADN es necesario ante la falta de otros restos biológicos con los que practicar la prueba comparativa, según ha explicado la magistrada. La Fundación Gala Dalí, que gestiona el patrimonio del pintor, ha anunciado que presentará un recurso contra la decisión judicial de exhumación. Bien, seguimos con el arte. Edimburgo, la ciudad donde J.K. Rowling escribió gran parte de la primera novela de Harry Potter, celebra 20 años nada menos de la publicación con una exhibición en la Biblioteca Nacional de Escocia. El fenómeno literario de Harry Potter cumple 20 años. La ciudad de Edimburgo, donde la autora J.K. Rowling inició la mágica historia, se reviste de magia para celebrarlo en la Biblioteca Nacional de Escocia. Hay al menos 2 cafés que dicen ser el lugar de nacimiento de Harry Potter, y esos cafés son un punto de interés para visitantes de la ciudad que quieren descubrir las raíces de Harry Potter. Hoy queremos llevar ese interés hacia la publicación y los libros, así que tenemos esta exhibición del 20 aniversario para traer aquí a la gente. La pieza estelar es la copia de la misma J.K. Rowling, subastada hace unos años en 150.000 libras y exhibida en préstamo. Los 7 volúmenes de la saga acabaron traducidos a 79 lenguas con 450 millones de ejemplares vendidos. La Pottermanía se extendió en 8 películas, libros derivados, innumerables objetos y la apertura de parques temáticos en varios países. La celebración continuará en octubre en la Biblioteca Británica de Londres, que inaugurará Harry Potter, una historia de magia, con manuscritos de las obras y documentos de los archivos de Rowling. Bien, y con toda la locura de Harry Potter, que seguro más de uno es súper fan, vamos a ver, de acuerdo a las cifras en RENIEC de Farid, de cuántos peruanos llevan los nombres de los diversos personajes de la novela. Por ejemplo, hay 6 que se llaman Sirius, 13 Draco Malfoy, 236 se llaman Hermione, la popular amiga de Harry Potter, 1 se llama Harry Potter, 1 se llama Albus, 5 se llaman Hagrid. El primer libro de la saga de Harry Potter que cumple 20 años, por ejemplo, también hay, no veo el número ahí, que hay Minervas, muchísimas, más 1969, Neville 669, Ron 52, Lucius 16, Bellatrix 11, Malfoy 2 y Potter 2. Ninguno lleva el nombre del malo, ¿no? Por lo menos no se Voldemort. Bueno, es porque supone que es aquel que no puede ser nombrado, así que... Entonces, por eso no lo han puesto en la RENIEC.
Muy bien, vamos, vemos toda la fiebre y sin lugar a dudas en diversas partes del mundo habrá mucho más, ¿no? Pero pónganle Emma en todo caso, que es más bonito que Hermione, y Emma Watson es más interesante que su personaje. Y más fácil de pronunciar, ¿no? Sí. Por lo menos para nuestro país. Muy bien, nosotros vamos a seguir con las informaciones con el líder laborista de la oposición británica, Jeremy Corbyn, que llegó el sábado al Festival de Música de Glastonbury en el Reino Unido para ofrecer un mensaje ante la gran multitud en el Pyramid Stage, que lo recibió coreando su nombre y ondeando banderas alusivas a él como si fuera una estrella rock. En su discurso destacó la necesidad de un mundo más humano, diciendo que es importante construir puentes y no paredes. Ustedes trajeron el espíritu de la música, ustedes trajeron el espíritu del amor, el espíritu de las ideas y el espíritu de los grandes mensajes. Y si pueden ver cuán lejos está el muro que rodea este maravilloso festival, ahí hay un mensaje al presidente Donald Trump. Y ya saben lo que dice: construir puentes, no paredes. Con esta información nos despedimos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Farid. Buenas noches. Bien, amigos, continúen con TV, pero nos vemos.